Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a nuestra ya 10ª sesión de este grupo de apoyo para los que hemos perdido un ser querido. Atravesando por el Valle del Dolor. Muy importante señalar que es una travesía, no es un lugar permanente de vida. Basado en el Salmo 23, que atravesamos por valles de dolor. Es un escenario de la vida que no podemos evadir. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de descansar en paz. A mí me parece que cuando asumimos la realidad del deceso, que puede ser también por etapas, ¿verdad? No podemos brincar de una etapa a otra, podemos estar inmersos en una y de repente vamos asimilando esta realidad. Me parece que cuando lo vamos haciendo, una de las preguntas muy interesantes que vienen a nuestra mente es saber si nuestro ser amado se encuentra bien, si está descansando en paz, si ya no hay ninguna aflicción para él. Y nos consuela mucho cuando hemos visto a alguien atravesar por una enfermedad, ya sea muy larga o muy intensa, de mucha angustia, y vemos las limitaciones físicas de nuestros familiares. Y una de las cosas que vienen a nuestra mente es, bueno, ya no está sufriendo, ya no va a sufrir. Pero eso no es un sinónimo de que realmente todo va a estar bien. En el fondo hay un deseo de que nuestros seres queridos descansen en paz. Inclusive se han hecho famosas esas siglas en inglés, RIP, Rest in Peace, o que en paz descanse en español. Y las usamos hasta como frases comunes, ¿verdad? Cuando damos el pésame a alguna otra persona. Bueno, vamos a recordar con mucha expectativa, ¿verdad?, que hablamos sobre las recomendaciones que la psicología nos da para no caer en depresión, para salir de la depresión. Ya hemos estado hablando de eso, pero quiero hoy retomar una de las sugerencias que al azar escogí, ¿verdad?, sobre las recomendaciones de la psicología. Y esta es que muchas personas buscan apoyo y encuentran fortaleza en su espiritualidad, en sus principios religiosos o en la oración. Fíjense que dice que todos los caminos llevan hacia Dios. Yo tengo algunas de mis reservas, pero la gente va teniendo diferentes ideologías y pues es bueno saberlas, ¿verdad? No solamente ser lo que somos o creer lo que creemos y poder descartar algunas cosas. Me di a la tarea de rescatar algunos conceptos. Por ejemplo, hay mucha gente que simplemente piensa que la vida se acaba aquí en la tierra cuando se tiene la última respiración. No hay más, esa es la ideología. Hasta ahí se acabó, todo se vuelve gris. Bueno, mucha gente puede pensar de esa manera. A mí en lo personal no me satisface ese tipo de pensamiento y por eso voy hacia algo más. Hay un grupo de gente que se maneja bajo el gnosticismo. Esto es un conjunto de antiguas ideas y de sistemas religiosos que se originaron en el siglo I. En uno de estos conceptos es que las personas no se salvan por la fe ni por la muerte de Cristo, sino por medio de la gnosis o un conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Y aquí viene la situación más tremenda. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. Es decir, no necesitamos de nada, no necesitamos necesitó de un salvador, nosotros somos capaces. La pregunta es ¿por qué el ser humano, si fuera capaz de decidir su destino, por qué no lo hace, ¿no?
y por qué no vive en congruencia con eso. Bueno, también me di a la tarea de leer un poquito y de estar escuchando algunas situaciones al respecto del nuevo orden mundial, que esto es algo muy, muy de la actualidad y que puede tener una trascendencia aquí en la Tierra muy importante, y un poquito acerca de la cultura de la muerte. Pero de entrada, uno de los primeros conceptos de este tipo de pensamiento no me gustó. 2/3 partes de la humanidad estamos sobrando. Ese es el concepto que ellos tienen, que estamos de más, acerca de una religión global, de una nueva moral, de un gobierno despótico. En esta cultura, bueno, pues todo es anti-instituciones, anti-familia, anti-vida, y el ser humano es simplemente una materia prima. Bueno, eso tampoco no me llena en absoluto. Después pasamos un poquito a la ideología, a la mentalidad de la Iglesia Católica, que es una iglesia de mucho peso, ¿verdad? Y bueno, en ella se desarrollaron conceptos como el purgatorio, que es un estado de purificación de las almas de los muertos en el que purgan sus pecados antes de alcanzar la gloria. Esto se atribuye al Papa Gregorio Magno, por ahí de los años 590 a 604. Por ahí también se liga un concepto de limbo. Este es un sitio o un estado, no es una forma de infierno, pero ahí se presentan algunos leves sufrimientos por los que debe pasar el alma de la persona para poder limpiarse de los pecados y así poder acceder al cielo. Bueno, conozco perfectamente la Biblia, inclusive la Biblia católica, y yo no alcanzo a ubicar algún pasaje de la Biblia que nos lleve a estos conceptos. Y pues una de las situaciones es que ningún pasaje de la Biblia debe contradecir a otro. Entonces, aquí nos está hablando de que a través del sufrimiento podríamos llegar a no estar en el limbo o a pasar transitoriamente de ese lugar al cielo. Bueno, en el caso del ladrón de la cruz, ¿verdad? Él recibió una palabra contundente en ese momento. No le dijo Jesús cuando el ladrón le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, ok, tu tiempo por el limbo, por el purgatorio va a ser muy transitorio por esto que estás haciendo. Él expresa una de las promesas que ninguno de los apóstoles, que ninguno de los grandes hombres de Dios pudo haber recibido. Le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Y por qué he pensado mucho por qué el Señor le dijo eso? Bueno, pues ¿quién va a confiar en alguien que está muriendo a la par? Tú le confiarías, le expresarías fe a alguien que se va a morir unos instantes o unos minutos, unas horas después que tú. Pues claro que no. Entonces, cuando el ladrón hace eso, está haciendo un acto verdaderamente de fe y el Señor le expresa esta palabra. Así que, bueno, es un poco contradictorio que a través de nuestro sufrimiento podamos, o que con un poco de sufrimiento vayamos a librar, a dar ese brinco, ¿verdad? Por ahí también el Papa Benedicto XVI, dentro de su mandato, aseguró que el purgatorio no es un lugar en el espacio, no es un lugar que se ocupe en algún lugar específico en el universo, sino dice que es un fuego interior que purifica el alma del pecado. Bueno, ya comenté que no es muy aliciente, porque si mi vida fue muy pecaminosa, fui malo, a lo mejor me voy a aventar una buena temporada ahí y finalmente en un lugar que su propia autoridad ha determinado inexistente. Bueno, mucha otra gente más piensa en la reencarnación. En algunas religiones es el renacimiento del alma después de la muerte, especialmente en otro cuerpo.
Es un fenómeno hipotético mediante el cual la esencia individual de las personas, el alma o el espíritu, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente al de la muerte biológica. En el caso de los budistas, la muerte es solo el principio de otra vida que se irá repitiendo hasta llegar al nirvana. Esto ocurrirá cuando el individuo ha aprendido y ha obtenido la suficiente sabiduría espiritual como para ver la verdad. Bueno, imagínense cuántas reencarnaciones. Por ejemplo, en la India que considera un sistema de castas. Si tú eres esclavo y puedes reencarnar muchas veces y sin embargo vas a seguir siendo esclavo. Eso no es muy alentador. Imagínense reencarnar para seguir en el mismo asunto. En el Islam, por ejemplo, la muerte no existe, es una ficción. Cuando la persona muere, emprende un viaje a un mundo espiritual, a otro plano superior. No se dice que murió, se dice que cruzó el umbral, pasó la puerta. Para el Islam, todos los caminos son válidos. Cualquiera puede salvarse siempre y cuando responda con claridad a 3 preguntas importantes. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es tu maestro? ¿Y cuál fue tu camino espiritual? También creen en el retorno de los hombres, en donde es posible volver al plano material una vez que se termine la prueba. En esta religión se cree que el trato que recibirán en el paraíso islámico será de acuerdo a sus hechos en la vida terrenal y que todo lo que uno pueda desear se va a encontrar ahí. Es decir, todo lo que conocemos lo vamos a encontrar ahí. Más o menos esta es una semblanza muy general de los diferentes conceptos, ¿verdad?, que se tienen o que presentan las principales corrientes de pensamiento. Nos falta la fe cristiana. A mí me parece que la fe cristiana, obviamente es la que profeso, es una excelente razón para creer. ¿Por qué? Bueno, ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni ningún ser se habla o se dice que haya vuelto a la vida. Se pueden especular cosas sobre el futuro, sobre la otra vida, pero en el caso de Cristo hubo evidencias contundentes que mostraron que Él regresó de la muerte a la vida. Eso le da una autoridad por encima de muchas de las cosas, de mucha de la gente y de las personas, de las ideologías, para tener una expectativa, una esperanza de vida después de la muerte. Hay un pasaje que para mí es un tesoro. Después de la muerte de uno de mis seres queridos, lo encontré y me parece muy importante. Está en el libro del profeta Isaías. Voy a leer primeramente el verso 2 y después voy a regresar al 1. Dice: los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Bueno, me parece que es un deseo, un deseo muy hermoso cuando nosotros anhelamos y expresamos esto, ¿verdad?, que descanse en paz. Inclusive en algunas religiones se acostumbra el estar rezando, ¿verdad?, porque esto se consume. Decíamos en el caso del catolicismo, porque el alma no se quede en un estado de penumbra, en un purgatorio, sino que se dirija al cielo. Bueno, según lo que hemos visto en pasajes anteriores en este concepto, la decisión de estar con Dios, de pasar la eternidad con Dios, es una decisión muy personal de cada individuo que la hace mientras está con vida. Esto es muy importante. ¿Por qué afirma la Biblia? Los que andan por el camino de la justicia
van a descansar en paz cuando mueran. Decía que una de las cosas que más nos inquietan es saber que nuestro ser querido no esté sufriendo. Por ejemplo, mi ser amado, uno de mis seres amados que murió, ¿verdad?, tenía problemas respiratorios y del corazón. Entonces, uno de los grandes anhelos es que el corazón se componga, que los pulmones funcionen bien, y hacemos ideas en nuestra cabeza pensando de esa manera, o simplemente, bueno, se terminó la vida, pero entonces ya no va a haber ningún tipo de sufrimiento. A mí no me consuela nada más pensar que mi ser amado no está sufriendo. Lo que en realidad me trae consuelo es saber que descansa en paz. Y esto no es un acto de la casualidad, ni de mis buenos sentimientos, ni de mi gran amor por el ser humano. Según la Biblia, es por los que caminan por la justicia, los que andan por el camino de la justicia van a descansar en paz cuando mueran. Y las promesas de Dios son muy, muy abundantes. Voy a leer un par de ellas. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 21. Dice: Dios le secará toda lágrima de los ojos, y ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Bueno, esto es súper importante. La muerte trae intranquilidad, la tristeza, el llanto, y dice que todas esas cosas ya no van a existir. Otro pasaje más, ahí mismo en Apocalipsis, dice: oí una voz del cielo que decía: escribe lo siguiente, benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice: sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo. Descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Un pasaje más: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Es algo de estima, es algo de regocijo. Fíjense bien, para nosotros es un motivo de pérdida, de desconsuelo, y para Dios es un motivo de gran estima el que uno de sus fieles trascienda a la otra vida. Esto está en el Salmo 116. Hay un pasaje más que está en Lucas, y se los contextualizo rápido. Hay dos personajes ahí cuando llevan a Jesús a presentar al templo que son de edad muy avanzada. Es una mujer y es un hombre. Y a uno de ellos, por alguna revelación, Dios le dijo que no iba a morir hasta que sus ojos vieran al Salvador del mundo. Bueno, cuando llevan los padres de Jesús, José y María, a presentar al niño, le es revelado a este personaje que ahí está el Salvador del mundo. Entonces él lo toma en sus brazos y hace una oración más o menos con estas palabras: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como lo prometiste. Miren, qué curioso. Él estaba esperando esta promesa para poder morir en paz, y ahora dice: ya se ha llegado ese momento, y ahora que pueda tu siervo morir en paz. Y una última escritura, solo por tiempo, que mencionaré, es una de las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado significa doblemente feliz. Dice: es doblemente feliz los que lloran, porque ellos van a ser consolados. Sermón del Monte, Mateo 5:4. Bueno, todo esto es extremadamente esperanzador, pero decía, es una decisión que nosotros tomamos al depositar nuestra fe. Ya lo hemos explicado, lo voy a explicar todavía más a detalle en uno de los últimos 2 capítulos que vamos a tener. Pero ahora me quiero regresar al verso 1 de Isaías 57, y obviamente que decía yo en el anuncio que puse, ¿verdad? Este es un pasaje que me trajo una
una revelación a mi cerebro muy importante de parte de Dios y respecto a la pregunta de por qué. Y así comienza expresando este verso, dice, la gente buena se muere. Yo creo que muchos de nosotros hemos pensado, ¿por qué no se mueren todos los malos, no? Toda esa gente que está haciendo daño, ¿por qué la gente buena se tiene que morir? Esa es una pregunta muy importante. Dice, continúa diciendo la Biblia, muchas veces los justos, ahora aclara, no solamente gente buena, sino dice, los justos mueren antes de que llegue su hora. Y sí, nos hemos preguntado eso. ¿Por qué si hay una gente que era tan buena, decimos, por qué se tuvo que morir? Los justos mueren antes de que llegue su hora. Los justos mueren antes de que llegue su hora. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para comentarles. Todos hemos escuchado y visto películas al respecto del Titanic, pero entre algunas de las anécdotas muy interesantes, todos hemos visto que la cantidad de botes salvavidas no era suficiente para la cantidad de personas que viajaban en el barco. Bueno, cuando el barco se parte y cae al mar, pues los botes estaban llenos y mucha gente queda a la deriva y algunos habían, según la clase turista en la que iban viajando en el barco, algunos se les habían proporcionado chalecos salvavidas. Esta hermosísima historia me tocó mucho el corazón porque aquellas personas que no tenían un bote salvavidas, pero tenían un chaleco, de alguna manera tenían una posibilidad de sobrevivir. Pero al ver a ellos que mucha gente no tenía la posibilidad de vivir, dice que esta narración cuenta que empezaron aquellos que tenían muy bien puesta su fe en el Señor y que sabían cuál era su destino, empezaron a preguntarle a los que no tenían chaleco si estaban seguros de dónde iban a pasar la eternidad, si estaban seguros de ir con Dios. Y bueno, algunos respondían, sí, yo sé que voy a ir con Dios, aunque este sea el final, está en mi esperanza. Bueno, se pasaban a seguirle preguntando a otro y cuando encontraban a una persona que no estaba segura, se quitaban el chaleco y se lo daban a esa persona para darle la oportunidad de vivir, sabiendo ellos a dónde iban a ir. ¡Wow! Esa es una historia muy conmovedora que me alienta mucho a vivir todavía más la fe que yo tengo. Pero continúa el verso diciendo, y lo voy a retomar, la gente buena se muere muchas veces, los justos mueren antes de que llegue su hora. Dice, pero a nadie parece importarle el por qué. A mí sí me importa el por qué. Yo lo pregunté, seguramente tú lo estás preguntando. Dice, tampoco se lo preguntan a sí mismos. Y vean esta frase que dice la Biblia. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Este pasaje me emociona, me fortalece grandemente porque nosotros no sabemos lo que viene. Nosotros no sabemos ni siquiera lo que va a acontecer el día de hoy. No estamos seguros de lo que va a pasar el día de hoy. Mucho menos lo que puede pasar en unos cuantos años más, no lo sabemos. Pero Dios, que conoce el futuro, que lo tiene en la palma de su mano, Él sabe perfectamente esto. Y dice este pasaje que cuando la gente buena o la gente justa muere antes de tiempo, dice que Dios les está protegiendo de un mal que vendrá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que a nosotros no nos va a proteger? Sí, nos va a proteger. Claro que nos va a proteger. Pero lo hemos dicho, alguna misión todavía importante tenemos en la vida. Me parece de mucha reflexión este tiempo de pandemia. Yo he visto
seguramente igual que tú, a gente cercana que llegó al hospital y no salió de ahí. Y nos consta que hay gente mala que llegó ahí, que fue entubada y que salió y sigue viviendo. Cuando gente, pastores, gente de bien, gente que ayuda a la comunidad, gente que ha dejado un legado de buena persona, de fe, de repente ya no está. Bueno, me parece que esto sucede como los chalecos, ¿verdad? Dios le está dando la oportunidad a una persona más de que enderece su fe, de que afirme su fe, de que se tome de la mano de Dios. Y estoy seguro, por esta palabra, yo estoy seguro que el Señor ha protegido a nuestros seres queridos, aunque su vida haya terminado. Es algo que a lo mejor está rebotando ahí en tu cabeza, en la mía no, nunca ha rebotado, porque creo en un Dios de amor y de esperanza. Dice la Biblia que si nosotros como padres sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor dará a sus hijos lo mejor? Nosotros seríamos capaces de llegar al sacrificio por nuestros hijos, pero también seríamos capaces de arrancarlos en una situación complicada para protegerlos, de quitarles todos sus beneficios con tal de protegerlos de algo que atente contra su vida. Me parece que eso es lo que Dios hace y lo que Dios declara en esta hermosa palabra. Nadie entiende, dice, que Dios los está protegiendo del mal. Bueno, me gustaría decir que tenemos todos un futuro esperanzador. No es así. La Biblia declara que vienen tiempos difíciles sobre la humanidad. Lo estamos viviendo. Aunque el mundo no se haya acabado en expectativas anteriores, ¿verdad? Pero sí vemos cómo el cumplimiento de las cosas escritas se van sucediendo y eso nos dice que los tiempos siguientes no van a ser tan buenos. Este tiempo de pandemia nos ha hecho pensar en muchas cosas finales, en eventos finales, el despertar, el crecer de la ciencia, todas esas son cosas que están escritas en la Biblia y que nos hablan de un futuro difícil. Bueno, el Señor, aunque no lo entendamos, está guardando a toda esa gente que Él ama y la ha guardado al punto de trasladarla a la eternidad. Y no solo de trasladarla, sino con esta promesa de que van a descansar en paz. Entonces, el descansar en paz es una promesa de Dios para todos aquellos que caminan en la justicia, que han tratado de mirar a través de los ojos de Dios, a través de la fe, y que nos conducimos de esa manera. No es que seamos buenos, no es que seamos mejores, sino que hemos aceptado el sacrificio de quien entregó su vida, de quien fue al futuro, de quien viene del futuro, de quien regresó al futuro y del que va a regresar a este mundo para traer hacia sí a todos aquellos que le amamos y creemos en Él. Esto no es algo tan sencillo como que, bueno, pues ya dije que lo creo. Hablaremos de congruencia, ¿verdad? De vivir conforme a lo que creemos. Que Dios nos ayude, que Dios aliente nuestra fe hasta que lleguemos. Ahora no vamos a llegar por nuestras fuerzas, por nuestras obras, vamos a llegar por nuestra fe en el Hijo de Dios, quien ha prometido que los que caminan por el camino de la justicia vamos a descansar en paz al morir. Que Dios los bendiga, agarren esta palabra, llénense de fortaleza, seguimos en oración por todos ustedes, seguimos clamando por los enfermos de COVID y de cualquier otra cosa y estén muy al pendiente, no se pierdan los 2 últimos mensajes de esta serie que hemos tratado de poner para que algunos de nosotros encontremos esperanza y consuelo en medio del dolor. Que Dios los bendiga, que tengan un hermoso tiempo y sigan en nuestras oraciones. Nos vemos la próxima semana si Dios nos lo permite.